tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Yayabin desde Beijing. En la primera sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional, que se clausuró esta semana, se aprobó el Plan de Reorganización Institucional del Consejo de Estado, según el cual se crearán varios nuevos ministerios como el Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Ambiente Ecológico, Ministerio de Gestión de Emergencias, etc. Algunos órganos serán reestructurados o algunas de sus funciones serán ajustadas y perfeccionadas. Esta es la 8ª reforma institucional del Consejo de Estado después del inicio de la reforma y apertura de hace 40 años. Realmente, la reorganización institucional de este año es más profunda porque no solo afecta al Consejo de Estado. ¿Cuáles serán los cambios fundamentales y qué aspectos son los que motivan esta reorganización? Para analizar estos temas, hoy tenemos como invitado al señor Wu Guoping, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, señor Wu, gracias por acompañarnos en diálogo. Hola. Primero vamos a conocer más sobre esta reforma institucional. El máximo órgano legislativo de China adoptó el pasado día 17 un plan sobre la reestructuración institucional del Consejo de Estado. Según el borrador del plan de remodelación, se establecerán varios departamentos nuevos, y el futuro Consejo de Estado estará compuesto por 26 ministerios y comisiones. Los nuevos departamentos propuestos incluyen el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Ambiente Ecológico, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, la Comisión Nacional de Salud Pública, el Ministerio de Asuntos de los Veteranos y el Ministerio de Gestión de Emergencias. Por su parte, entre las nuevas administraciones, dependientes del Consejo de Estado, estarán la Administración Estatal de Inmigración, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional, la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros y la Administración Nacional de Supervisión del Mercado. Según el plan, en comparación con el actual gabinete, el número de entidades de nivel ministerial se reducirá en 8 y en 7 el de organismos de nivel viceministerial. La reforma, que espera impulsar la reestructuración institucional en áreas clave, reforzará las funciones del Gobierno en gestión económica, supervisión del mercado, gestión social, servicio público y protección ecológica y medioambiental. Profesor Wu, sabemos que esta es la 8ª reforma institucional del Consejo de Estado después de la reforma y apertura. Entonces, ¿cómo interpreta usted el trasfondo de la reforma de este año? Bueno, claro, este año con esta reforma podemos decir China está en un proceso de profundización de las reformas institucionales. ¿Por qué? Porque precisamente primero tenemos que saber lo que está pasando en los últimos casi 40 años. Primero podemos decir China realmente realizó su cambio estructural de la economía, desde una economía altamente concentrada y planificada a una economía de mercado. Ese cambio es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchas estructuras cambiables. Y luego también podemos decir, después de esos cambios, China ya está entrando en un nuevo periodo. Precisamente sabemos la contradicción fundamental del país también ha cambiado. Porque precisamente ahora estamos, el país está enfrentando con un nuevo, una nueva contradicción fundamental. Como sabemos, precisamente es la contradicción entre la demanda de llevar una mejor vida del pueblo chino y con la insuficiencia incomplementario de desarrollo económico de China. Entonces, para resolver esos problemas, para mejorar los servicios de gobierno, para también satisfacer la necesidad del pueblo chino. Entonces necesita también realizar una reforma profundizada institucional, en términos institucional de gobierno. Realmente yo creo que con para lograr el objetivo de ofrecer el mejor servicio del gobierno chino a su pueblo. También hemos encontrado un fenómeno, es que a diferencia de las anteriores reorganizaciones institucionales que solo se concentra en una
reorganización del gabinete, del Consejo de Estado, esta vez parece es más profundo, porque no solo se concentra en esto. Por ejemplo, esta vez vamos a establecer una Comisión Nacional de Supervisión, y esto es un nuevo órgano anticorrupción independiente del poder de administración y del poder judicial. Entonces, ¿qué importancia cree que tiene el establecimiento de esta nueva comisión? Yo creo que eso sí es muy importante porque precisamente en los últimos años, como ya vemos, una lucha contra la corrupción, esa lucha ya ha logrado sus grandes éxitos. Entonces, pero para resolver sus tierras de hacer de la corrupción, necesitamos un sistema institucional. Por eso, en ese sentido, yo creo que precisamente el partido del país precisamente quería establecer esa nueva institución, porque precisamente con esa nueva institución independiente del Consejo de Estado, o sea, dependiente directamente a la Asamblea Popular de China, para lograr, o sea, para mejorar o para consolidar los resultados de la lucha contra la corrupción. Entonces, con eso, yo creo que cada funcionario, tiene que recibir su supervisar de esa institución. Entonces, yo creo que ese cambio es muy importante. Y también yo creo que va a jugar su papel principal en el futuro para acabar, o sea, para mejorar para las cosas, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante. Sí, es un cambio enorme, porque anteriormente, bajo la Asamblea Popular Nacional, está el Consejo de Estado, la Corte Suprema y Fiscalía Suprema, pero ahora agrega un nuevo, muy independiente, pero también sirve para la supervisión, para canalizar la lucha contra la corrupción. Bueno, ahora concentramos en estos cambios o reorganizaciones institucionales dentro del Consejo de Estado. Realmente con este cambio hemos visto que va a reducir 8 órganos a nivel ministerial y 7 órganos a nivel subministerial. Además de esta reducción de órganos dentro del Consejo de Estado, ¿qué otras características ha encontrado usted en esta reforma? Yo creo que esta reforma, precisamente quería mejorar la gobernabilidad del gobierno. Del país, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente en los últimos años ya vemos con esos cambios de proceso de la estructura de economía de China. Ya vemos ese cambio, yo creo que sí muy importante, de una economía de planificación a una economía de mercado. Así nos trae nuevos problemas, nuevos desafíos. Con esos necesita nuevas instituciones. A veces también con esos problemas también ya podemos ver precisamente existe algunos problemas de instituciones anteriores. Con esos problemas no puede mejorar la gobernabilidad del gobierno. Entonces ahora eso sí es muy importante, o sea, mejorar la gobernabilidad. Y luego también yo creo que modernizar de la gobernabilidad del gobierno del país, ¿no? Porque precisamente con esos nuevos cambios tiene que ofrecer mejores trabajos y también tiene que mejorar su eficiencia de trabajo. Y otro, yo creo que también es muy importante y para esta vez para mejorar la estructura de gobierno central del país. Yo creo que también es muy importante. Como antes ya vemos, o sea, la misma función, pero dividida en varios ministerios. Entonces con eso no puede, o sea, a veces no puede resolver algunos nuevos problemas aparecidos en ese proceso de cambios económicos y políticos del país. Pero ahora, con esta vez reunificar las funciones de varios ministerios en una institución. Así podemos ver
la eficacia de gobernabilidad del país. Sí, dentro de estos cambios hemos encontrado unos nuevos ministerios. Por ejemplo, hay dos ministerios relacionados con el medio ambiente. Uno es el Ministerio de Recursos Naturales y el otro es Ministerio del Ambiente Ecológico. ¿Por qué crean estos dos nuevos ministerios? ¿A qué problemas se dirige para resolver? Bueno, yo creo que ese sí es un problema, es una pregunta muy interesante porque precisamente ahora encontramos dos problemas para China. Primero, necesitamos siempre buscar nuevos recursos naturales para nuestra economía. Yo creo que por eso, esta vez con ese Ministerio de Recursos Naturales, claro, yo creo que siempre busca explotar nuevos recursos, para buscar nuevos recursos y además de recursos naturales ya existentes. Ajá. Eso sí. Y luego, por otro lado, también podemos ver problemas de la contaminación. Claro. Claro, todo el mundo sí sabe, en los últimos años China ha logrado sus grandes desarrollos económicos. Pero también, por otro lado, encontramos problemas de contaminación. Esa contaminación no solamente de aire, de todo. Entonces, yo creo que también por ríos, por otros, ¿no? Entonces, ahora con otro Ministerio de Ambiente Ecológico, entonces, yo creo que eso significa para mejorar el medio ambiente. Claro. Entonces, precisamente para una lucha contra la contaminación. Entonces, yo creo que eso significa dos ministerios nuevos, tienen dos funciones diferentes, sí, pero complementarios. Sí. Otro cambio muy llamativo es la fusión de la Comisión Reguladora de la Banca de China y la Comisión Reguladora de los Seguros de China, así formando una comisión integral, unificada, que regulará tanto el sector del banco como del sector de seguros. Entonces, ¿qué importancia cree que tiene este cambio y de qué forma este cambio va a afectar la supervisión financiera de nuestro país? Primero, yo creo que China también aprendió de experiencias de otros países, además de nuestro propio país, ¿no? Porque en los últimos años ya vimos, por ejemplo, 2008, una crisis financiera a nivel mundial. Y luego también, entonces, por eso, y como ya digamos, ahora China precisamente con una economía de mercado. Entonces, con ese cambio va a enfrentar nuevos desafíos. Precisamente yo creo que el principal desafío, uno de los principales desafíos proviene precisamente del campo financiero. Entonces yo creo que esta vez con esa nueva institución precisamente, y yo creo que el gobierno quería dedicar más esfuerzos para supervisar el sector financiero y el sector de seguro. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente desde ahora tiene que hacer más trabajos para evitar algunos riesgos eventuales de esos sectores. Porque normalmente esos riesgos eventuales de esos sectores siempre afectan la economía de un país, ¿no? Porque hasta el momento China, con un crecimiento de economía del país cada día con mejor calidad. Por eso, para seguir ese proceso, para todavía mejorar la calidad de crecimiento económico de China, para evitar cualquier riesgo eventuales del sector financiero o de otros sectores dentro de sectores de finanzas, de todo eso, tiene que hacer trabajos adelantados para evitar riesgos posibles. Por eso yo creo que esa institución es muy importante. Por otro lado, ahora ya vemos el Banco del Pueblo de China y va
establecer, para hacer más leyes, más normativas, sí, sí, bancas y de seguros. Sí, para ofrecer más disciplinas, Ajá. todo eso, ¿no? Yo Sí. creo que también es muy importante. Sí, claro. Eso puede dividir las funciones de elaboración de las leyes Sí, y normativas y sí. también el derecho de supervisión. Entonces, Sí, eso es sí, importante. eso es porque por un lado la Comisión Sí. de Supervisión de Finanzas Sí. de esos seguros como una institución de aplicar Claro, políticas y claro. todo, ¿no? Y por otro lado, el Banco del Pueblo de China, Sí. entonces para establecer todo ese normativas de todo, para precisamente hacer más trabajos por otro lado. Por eso hemos visto que el gobierno también ha comenzado a prestar atención en esto. Sí. En estos últimos 2 o 3 años, en las sesiones, siempre plantea la prevención de los riesgos eventuales. Sí. Eso también, además con esta reforma, también Sí. tiene como objetivo controlar estos riesgos. Sí, sí. Sí, claro. Otro cambio es que en las nuevas administraciones dependientes se incluirá un nuevo órgano que se llama Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Es un órgano totalmente nuevo. Antes parece que los asuntos de cooperación internacional se hacen el Ministerio de Relaciones Exteriores o algunos a través del Ministerio de Comercio de China. ¿Por qué esta vez vamos a establecer esta nueva agencia? ¿A qué se dedica? Yo creo que esta vez sí, ese cambio sí, muy, muy interesante y con esa nueva institución también nos llama más atención. ¿Por qué? Porque precisamente en los últimos 40 años, con la apertura económica de China y con la apertura del mercado chino, ya vemos que o sea, China lleva una relación cada vez más estrecha con los demás países, Sí, ¿no? sí. Y además China también, el gobierno chino está tomando su actitud muy activa en el proceso de globalización económica. Sí. Entonces, en esa yo creo que ahora el gobierno ya nos dijo que todavía va a abrir más la puerta de mercado, o sea, el mercado chino. Sí. Entonces, y ahora China necesita también mejorar sus colaboraciones y sus relaciones colaborativas con los demás países. Por eso necesita una institución especial para empujar esos procesos. Antes, sí sabemos, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, del Ministerio de Comercio de China, y la Comisión de Desarrollo y Reformas del país, también sí existe, cada institución de ellos tiene su propio departamento para hacer esas cosas. Sí. Entonces, y ahora para mejorar las colaboraciones económicas de China con los demás países y también para empujar el proceso de participar en el desarrollo económico del mundo, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahora China crea esa institución. Yo creo que eso sí es muy importante y también para mejorar su calidad de trabajos y para mejorar el proceso de apertura de China con los demás países. Sí, yo creo que además en estos últimos años China también está fomentando la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sí. Y esto no es solamente una iniciativa de economía, de comercio, sino que también relacionada con la diplomacia y muchos otros terrenos. Entonces, a lo mejor necesita un órgano para coordinar todas estas cosas. Sí. Hemos visto que son muchos los cambios de esta reforma institucional. Además de lo que hemos mencionado anteriormente, ¿qué otros cambios también le ha llamado especial atención? Bueno, yo creo que ahora precisamente sí podemos decir apenas empezar
ese proceso de nuevos cambios para el futuro, ¿no? En términos de institución de gobierno chino. Sí. Entonces yo creo que con ese inicio vamos a ver otros nuevos cambios en el futuro, pero todavía no podemos decir, predecir cuáles serían, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras podemos ver otros nuevos cambios institucionales en el futuro. Por ejemplo, yo ahora esta vez me llama también más atención sobre otra institución nueva. Por ejemplo, esta vez, según la decisión de la Asamblea Popular de China, va a crear una nueva institución de un departamento de migración. Ah, sí. Entonces, yo creo que eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque antes China nunca piensa que, más migrantes desde fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en los últimos años también ya vemos con la apertura, con ese proceso de apertura de China, cada vez más turistas chinos, más chinos salen del país. Entonces, eso también necesita, digamos, administración de mejorar la estructura de migración. Y por otro lado, también vemos cada vez más extranjeros que quieren trabajar en China, incluso algunos de ellos querían vivir en China. Entonces, y además otra cosa también nos llama atención con el proceso de apertura y con el proceso de desarrollo económico de China, también China cada vez necesita más élites extranjeros, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, China también tiene que ofrecer algunas posibilidades de vivir y trabajar aquí en el país para ellos. Por eso, en ese caso, el gobierno va a crear una nueva institución que llamamos Departamento de Migración. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Y por otro lado también me llama atención también otras instituciones nuevas, por ejemplo el Ministerio de Salud, de medicamentos. Eso sí también muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque antes China con una comisión de salud y planificación familiar, pero esta vez divide dos departamentos ¿no? diferentes. Uno especialmente para mejorar la estructura de ofrecer servicios de medicamentos, de salud a todo el pueblo, ¿no? Y por otro lado también para controlar la calidad de servicios de salud también. Entonces yo creo que en ese sentido, en fin, nuevas instituciones de todas maneras para ofrecer sus mejores servicios de gobierno a su pueblo. Sí, profesor, sobre este nuevo órgano de inmigración también quiero agregar una pregunta. Yo creo que mucha gente también quiere saber, ahora para los extranjeros es muy difícil lograr una residencia permanente en China. Entonces, con el establecimiento de este nuevo órgano, ¿quiere decir que China va a desarrollar hacia un país de inmigración o no? Sí, yo creo que antes, precisamente yo digo, antes China no, realmente no ofrece esa posibilidad, ¿no? de residencia a extranjeros, pero sí le ofrece, por ejemplo, la visa de trabajo de corto tiempo o de unos años. Pero en los últimos años se nota, como China tiene sus relaciones cada vez más estrechas con el mundo. Entonces, China necesita especialistas extranjeros para trabajar aquí en China y también necesitamos nuestros especialistas para salir del país para mejorar intercambios entre diferentes países. Por eso yo creo que ahora precisamente con esa nueva institución China va a buscar nuevas medidas ya mejor dicho, como normativas, como siempre, para ofrecer también posibilidades de esos migrantes que quieren trabajar aquí, en China, no unos años, o quieren más tiempo. Y también porque China precisamente
existen nuevas oportunidades de trabajos para ellos, ¿no? Sí. Y también algunos, sí, incluso algunos querían vivir aquí con para crear sus familias, todo, ¿no? Con unos chinos. De todas maneras, yo creo que ese sí también muy interesante. Sí, claro. Yo creo que en el futuro a lo mejor podemos ofrecer mejores servicios a los extranjeros que llegan a China con el establecimiento de este nuevo órgano. Sí, igualmente con ese cambio y ahora cada vez más chinos para viajar. A otros países extranjeros, porque en los últimos años ya vemos, ¿no? Cada año más turistas chinos a Entonces, por eso ese intercambio yo creo que es muy interesante. Por eso, para mejorar sus trabajos de migrantes, tanto para chinos como para extranjeros, ahora con esa nueva institución, yo creo que sí es sería muy necesaria para ofrecer sus mejores servicios. Se puede esperar una mayor magnitud de apertura en el futuro. Entonces, en estos últimos años, reforma siempre es una palabra muy clave. Ahora buscamos profundizar la reforma. Pero esta reforma institucional también tiene relaciones con la profundización de la reforma. ¿Qué papel juega dentro de toda esta tarea de profundización de la reforma? Yo creo que eso es sí muy interesante porque en los últimos años siempre, digamos, China ya llega a un momento muy importante para profundizar nuestras reformas. ¿Por qué? Porque y como he dicho, o sea, las necesidades fundamentales del pueblo chino y del país ya está cambiando. ¿Por qué? Porque precisamente de una economía pobre desde hace 40 años, ahora a una economía ya llegamos, por ejemplo, el ingreso medio, ¿no? Entonces, ese cambio es muy importante y necesita nuevas instituciones para ofrecer nuevos trabajos y nuevos servicios para mejorar o para profundizar nuevas reformas, para lograr realizar los nuevos deseos del pueblo chino. También ya vemos en los últimos años cada vez más la clase media de China. Ellos también Entonces ese cambio yo creo que es muy importante. Por otro lado, también diseñar, ¿a dónde van esas nuevas reformas? Entonces, por eso también necesitan nuevas instituciones. Yo creo que a lo mejor, pero ese cambio, esas reformas, no podemos decir estable. Sí podemos decir es una reforma dinámica. O sea, siempre en un proceso de profundizar las reformas. Ahora sí, con esas nuevas instituciones, a lo mejor con sus trabajos de los próximos 5 años ya podemos encontrar nuevos desafíos y para profundizar otra vez las reformas institucionales en los próximos años, ¿no? Por eso, digamos, China siempre en el camino de un proceso de profundizar las reformas. Efectivamente, yo creo que la reforma institucional de este año es enorme y esto demuestra la firmeza del gobierno de fomentar la reforma, fomentar el cambio. Claro, en adelante lo que tenemos que esperar es que estos cambios se transformen a una mejor función administrativa y también un mejor servicio a los ciudadanos. Yo creo que principalmente la calidad de servicios, la eficiencias de servicios a su pueblo, ¿no? Y no solamente pueblos, a empresarios, a todo, porque precisamente ahora la gente sí quería con esos cambios para mejorar, en fin, su vida en el futuro. Profesor, muchas gracias por su comentario. Gracias. A ustedes, los televidentes, también les agradecemos que nos haya sintonizado. Les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima.